compartiendo y a la clase de hoy. Eso no está como destacada esta semana. Súper. A ver, antes que nada, antes de arrancar, no estamos todos, pero bueno, yo les voy a avisar igual por el WhatsApp. El día de mañana no vamos a tener clase, pero el viernes sí. El día de mañana no vamos a tener clase. Voy a hacer, como un taller para la clase de producción de nuevos medios, que un poco la manera en la que hemos organizado, cómo va a ser taller presencial, como termina cogiéndose un poco las horas previas, pero nada, nosotros compensamos un poco con las horas que teníamos el viernes, entonces mañana tenemos tiempo para poder continuar con la finalización de nuestro prototipo. Acuérdense que para mañana tienen que entregar ya los personajes animados, ¿no? Cargados sobre la plataforma. Acuérdense que tienen también como algunas observaciones sobre el prototipo inicial y que durante esta semana vamos a trabajar en nuestro prototipo 02, ¿no? Entonces, dime, Carito. Una pregunta, los personajes ya cargados, ¿podemos cargarles en modo GIF o debemos cargarles y en el stencil con los movimientos? ¿Para la presentación o para el prototipo, me dices? Para el prototipo. Para mañana. O sea, no. Para la tarea de esta mañana. No, es que esta tarea es la tarea de la semana 6, ¿no? Entonces, los personajes todavía pueden estar modo GIF para la entrega de mañana, que termina siendo el miércoles. O sea, vendrían a ser los personajes haciendo estos 4 pasos, o sea, con estos 4 fichas así animaditos ya en GIF. Sí, sí. O sea, lo que entregamos todavía esta semana puede ser en GIF, está bien. Pero tienen ese tiempo, ¿no es cierto?, de la clase de mañana para poder continuar avanzando, inclusive con su prototipo 0.2, ¿no es cierto?, en donde la mecánica debería estar solucionada, el primer nivel en su extensión debe estar resuelto, identificando con claridad dónde vamos a ubicar cada uno de los retos, y vamos a empezar a involucrar a personajes y efectos de sonido. Pero les voy a enseñar algo en la clase del miércoles para cachar efectos de sonido, ¿no? Qué bueno, con ustedes creo que ya lo vimos en la clase de animación. Ya vimos la herramienta, pero de nuevo, esto es trabajo que sería el entregable de la semana 6, ¿no es cierto? No tiene que estar resuelto para esta semana, sino a partir de esta semana trabajamos en eso. Les digo para que puedan usar ese tiempo también eficientemente. Entonces, esta semana las 3 clases que tenemos son lunes, miércoles y viernes. Y el día de hoy vamos a concentrarnos en el documento de especificación de requerimientos, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de la especificación de requerimientos, primero, lo primero que hacíamos era mencionar que este es un documento vivo, ¿no es cierto? Que puede ir transformándose con el tiempo. Entonces, parte de unas primeras nociones que tenemos sobre las funciones, pero al mismo tiempo nos interesa como entender que progresará a través del tiempo mientras también mejore nuestra calidad de prototipos, de evaluación y de comunicación con los diferentes personajes que forman parte de todo nuestro sistema. Y este que es como el componente esencial de la clase de hoy, ¿no?, que tiene que ver con la priorización de los requerimientos.
Entonces vamos a empezar por este pequeño cómic que tal vez como hace alusión, ¿no es cierto?, a esta diversidad de requerimientos que hemos podido ir identificando también desde las distintas áreas que hemos explorado, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos que aparecen cuando hacemos estas entrevistas o cuando generamos nuestras fichas de nuestros usuarios? ¿Cuáles son los requerimientos que por otro lado pueden aparecer cuando exploramos las distintas actividades que están vinculadas con la museología, que están vinculadas con los recorridos tridimensionales? Cachar también cuáles son estos requerimientos que aparecen del ambiente, cuáles son los requerimientos que aparecen de las mismas tecnologías que estamos involucrando, ¿no? Y desde toda esa variedad, ¿cierto? Inclusive como los requerimientos que forman parte de las autoridades del museo, de nuestros comitentes, ¿no es cierto? De todos estos requerimientos, tenemos como una especie de Frankenstein por ahora, de lo que pensamos que podría o debería ser nuestro sistema o producto. Bueno, digamos que en este ejemplo también termina existiendo como esta cosa interesante que, bueno, hay como este paralelismo entre cuáles son los objetivos y también cuáles son los requerimientos, ¿no? Y entender cómo, llegar como a este punto de entender exactamente qué es lo que necesita el usuario a partir del objetivo y de la idea inicial del comitente, es un proceso súper complejo, ¿no es cierto? Pero que nos puede llegar como a esta noción de eficiencia, eficacia y satisfacción, que son como los objetivos de la usabilidad. Entonces, acuérdense que nosotros pasamos por este listado extendido, ¿no es cierto? Intentamos como de todos estos requerimientos que han aparecido de los diferentes formatos, cachar cuáles son los requerimientos funcionales, cuáles son los requerimientos que se involucran con el tipo de datos que se van a manejar, cuáles son las características del ambiente organizacional, técnica, física, cuáles son los que están dados por el usuario, los objetivos de usabilidad, de la experiencia del usuario. Es como lo que terminan planteando Pris, Roger y Sharp, ¿no? Sin embargo, voy a soltarme un ratito esa diapositiva. Sin embargo, como de todo este gran listado de requerimientos, nosotros tenemos que estar como súper claros en cuáles son los que vamos a priorizar y de qué manera podemos como empezar a asumir dentro del equipo esta dinámica, ¿no? que nos va a permitir priorizar unos, jerarquizar unos frente a otros. Y en ese sentido vamos a analizar algunas herramientas y vamos también a conversar sobre cuál vamos a trabajar. Entonces yo primero quiero presentarles a ustedes esta herramienta que se llama MOSQ, ¿no es cierto? Que es una sigla, o sea, es un acróstico, o bueno, una especie de acróstico sobre 4 tipos de requerimientos: must have, should have, could have y won't have. Este es el que puede variar en nombre, pero que siempre significa lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos must have? Específicamente, claro, must significan los que debe tener, ¿cierto? Y los que deben tener hace alusión a los que son críticos para el funcionamiento del sistema. Entonces, pensemos desde una lógica de eficacia total, ¿no? ¿Cuáles son estos requerimientos que si no tiene, no podría funcionar? Entonces, pensemos ahí de nuevo como desde nuestro producto, desde nuestro sistema. Ya después vamos a hacer como un pequeño ejercicio con una herramienta para tener como claridad, ¿cierto? Sobre qué es lo que implica cada uno de estos conceptos. Después los requerimientos should have. Should es como los que debería tener, ¿cierto? Y los que debería tener son requerimientos son súper importantes, pero no son estrictamente necesarios. Entonces también podemos empezar a cuestionarnos sobre cuáles son estas cosas que deberían estar presentes, por las que vamos a trabajar y las que vamos a dedicarles como un esfuerzo para mejorar también, como en este caso ya tal vez no es eficacia, sino eficiencia y satisfacción, ¿no?
Y con estos dos primeros elementos podemos inclusive llegar a pensar en un primer, producto mínimo viable, ¿no? Y después hablamos de los requerimientos could have, que son los que podrían llegar a tener. Entonces hablamos primero de los que deberían, los que, sí, must es como una obligatoriedad, ¿no? Después should, los que deberían tener, luego los que podrían tener, ¿cierto? Son deseables, pero no son necesarios. Pueden mejorar la experiencia del usuario, pueden mejorar la satisfacción por un pequeño costo de desarrollo. Y esto puede llamarse a veces como won't have o would have o will have, que son requerimientos que probablemente para esta versión no se los va a incluir, ¿no? Que no son críticos, que hemos identificado que de alguna manera nuestros usuarios o algún elemento de los stakeholders o alguna parte de todo este contexto de uso nos lo ubica como presente, sin embargo, probablemente no es apropiado, ¿no? No es tan crítico incluirlo o excluirlo. Entonces, lo que hacemos con el método Moscú es trabajar entre varios integrantes del equipo, ¿no? En este caso, va a ser como el equipo central, el grupo de 3 o 4 estudiantes, ¿no es cierto? Las gemelas del mal o los patos, deliberando en cuál de estos elementos termina categorizado dentro de cada una de estas categorías, ¿no? Entonces trabajemos mucho en construir consensos, que no termine siendo como una votación, y que nos permita tener como esta perspectiva más amplia de todo el sistema, ¿no? De todas las cosas que deberíamos resolver, que vamos a resolver, que posteriormente tiene como un vínculo directo con la planificación del tiempo de trabajo. Entonces, de nuevo, ¿no es cierto? Must, sin los requerimientos must, el sistema es totalmente inútil, no funciona. Si es que, sí, ya hablemos como tal vez un poco en términos de nuestro mismo proyecto, ¿no es cierto? Si es que no termina presentando los contenidos de la línea del tiempo, si es que no termina presentando los contenidos de los mitos, es inútil, no tiene sentido como todo lo que hemos hecho, ¿no es cierto? No tiene sentido como construir toda una plataforma tridimensional, estética, si es que no está eso presente. Must puede estar como vinculado también en términos de usabilidad, ¿cierto? Si es que mi usuario no entiende cómo usarlo en términos de la comunicación, ¿no es cierto? Y el nivel de lenguaje, que era como algo que estábamos como debatiendo la semana pasada, si es que no tiene como esa capacidad de comunicarse con mis usuarios, va a ser inusable, ¿no? Después hablamos de should, que son estos requerimientos que son importantes, que agregan un valor significativo, pero que ya van más allá de esta definición de eficacia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son en términos de eficiencia? Entonces, aquí podemos pensar como en estas características como también tridimensionales, ¿no? ¿Cuál va a ser como esta lógica de navegación que va a tener como mis usuarios para poder identificar hacia dónde moverse dentro de un espacio tridimensional simulado? Que probablemente todavía no se hacen presentes porque no hemos como explorado, no hemos explorado, al menos como desde la parte académica, todo lo que implica un sistema de realidad virtual. Pero hay algunas otras cosas que empezamos a intuir a través de nuestras exploraciones y de nuestra investigación. Could have, buenas iniciativas, pueden tener un gran impacto, ¿cierto? Piensen, yo qué sé, en el tema ambiental, en el manejo de datos, cuál es el impacto que puede llegar a tener también, cuál es esta relación con el ambiente de trabajo, con el tema inclusive del ambiente lumínico, sonoro. Y would have probablemente son requerimientos que no son una prioridad en este escenario, que nos gustaría que estén presentes, en donde podemos pensar en claro, controles adaptativos que mejoren la accesibilidad para personas
que tienen algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Entonces, si lo contemplamos, ¿no es cierto? De nuevo, desde esta idea de planificación y de manejo del tiempo, este es como un 100% de todo el tiempo que nos va a tomar desarrollar un producto o prototipo. Dentro de ese escenario, nosotros decimos que vamos a dedicar el 80% de todo nuestro tiempo para completar los requerimientos must have y los requerimientos should have, que son como las dos más importantes de resolver, que hacen referencia específicamente a eficiencia, eficacia, ¿no? Donde pueden de alguna manera también vincularse como lógicas de satisfacción, pero pensemos como en términos de usabilidad, que por ahora estamos como súper concentrados en que esta experiencia se relacione mucho con también la lógica de facilidad de uso. Si es que el comitente, ¿cierto? Y ahí hay que entender, si es que para el comitente es un requerimiento súper importante, los valores estéticos también habrá que incluirlo acá, ¿no es cierto? Volviendo al tema que mencionaba la Carito, de cómo estas guías de diseño pueden también reforzar la propuesta sin que nosotros tengamos que invertir tiempo en el desarrollo de una línea gráfica o de una marca o de un sistema de identidad. Entonces pensamos como desde la lógica del porcentaje de tiempos y de nuevo, ¿no es cierto? 60% del tiempo invertidos en los requerimientos must have. Entonces, de lo que nosotros empezamos a desarrollar a través de estos consensos en esta semana, empezamos también como a definir cuál va a ser nuestra ruta crítica de trabajo, ¿no? Entonces, ¿en qué vamos a invertir la mayor cantidad de nuestro tiempo de trabajo? ¿Cuáles son los elementos que vamos a intentar solucionar? Y después tenemos como este 20% de contingencia, ¿no es cierto? En donde idealmente vamos a trabajar los requerimientos could have, pero también en el caso de que nos haga falta tiempo para desarrollar alguno de estos, es de aquí de donde podemos tomarlo, ¿no? Piensen de nuevo en que sí, es súper importante que ustedes vayan organizando sus tiempos de trabajo y algo que conversábamos también al inicio de la clase es como, no es el ideal en ningún tipo de ejercicio, ¿no es cierto? No solo de clase, sino de su vida, que las últimas 2 semanas de entrega, la última semana de entrega, sea una semana sacada del aire, sino más bien como intentar desarrollar un proceso sostenido de diseño, que ustedes hagan sus esfuerzos máximos en cada uno de las exploraciones durante todas las semanas para evitar que eso pase, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no es cierto? Con requerimientos must have. Pensamos cuáles van a ser como los tipos de cuestionamientos que nos hagamos dentro del equipo. Primero, ¿cuáles son estas cosas que deben necesariamente tener para funcionar? ¿Cierto? Pregúntense a ustedes mismos, ¿qué pasa si el sistema no tiene esto? O sea, ¿puede funcionar? ¿Será que puedo como construir de alguna otra manera? ¿No es cierto? ¿Será que el producto puede existir si es que no están presentes estos requerimientos o estos conceptos en particular? ¿O hay otra forma de definir el requerimiento? ¿No? Hay otra forma de resolverlo. ¿Podría lanzar como esta plataforma sin que comunique ningún mito, sin que explique la línea del tiempo para nada? Entonces, si es que aparecen como respuestas para las preguntas A y C, ¿cierto? Que sean como negativas. Evidentemente, este es un requerimiento must have, ¿cierto? Que necesariamente tiene que estar. Los requerimientos should have están como solo un pasito más abajo, ¿no? Piensen que dentro del nivel de jerarquía es algo que debería aparecer. Entonces son súper importantes para el proyecto también. Probablemente no en términos de la eficacia, pero alrededor de otro tipo de características funcionales igual. Entonces no son vitales, pero son muy importantes. Entonces le agregan un valor muy significativo
Entonces, es probable que se programen para un lanzamiento futuro sin afectar el actual, ¿no? Pero idealmente tiene que estar. Entonces, no sé si es que ustedes utilizaron alguna vez como la plataforma del SRI, capaz como de mis ejemplos favoritos, porque, claro, antes era una plataforma como muy difícil de utilizar. Este sistema que tenías que entrar cada semestre y siempre tenías que luchar con el sistema y era terrible y finalmente después de pelear como 2 o 3 horas de intentar recordar lo que hiciste el semestre anterior, conseguía resolverlo, ¿no? Entonces había como muchas cosas que ellos habían dejado de lado de la plataforma ShootHub. Evidentemente podías usarla, podías subir tu formulario, pero no era del todo usable, ¿no? No era una plataforma que nos permitía reconocer en lugar de tener que memorizar las diferentes acciones que realizabas. Could have es, sí, lo podemos traducir como sería bueno que, ¿cierto? Sería bueno que esta función se modifique de esta manera, ¿cierto? Que si es que se lo deja por fuera, va a tener un impacto menor, pero que si es que está presente, puede ser de muchísima ayuda también, ¿cierto? Puede mejorar en términos de satisfacción, por ejemplo, la experiencia del usuario. Si es que el proyecto se agranda, nosotros lo que les decía, pueden ser las primeras que quedan de lado, pueden ser los primeros requerimientos que los dejamos de lado y no los revisamos. Y los requerimientos GitHub nos van a ayudar a manejar las expectativas, no se incluyen en este lanzamiento, sabemos que no es una prioridad, y aquí pueden haber como 2 subcategorías, ¿no? Probablemente decimos este requerimiento lo vamos a reprogramar para el siguiente lanzamiento, o este requerimiento sí definitivamente es como imposible de resolver. Entonces vamos a ver, y aquí nos va a ayudar muchísimo el José, que tiene como experiencia en mecánica automotriz. Entonces, en este ejercicio, ¿no es cierto?, les piden a los estudiantes de ciencias aplicadas que diseñen un automóvil que al menos se pueda conducir. Ese es como el objetivo del proyecto, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuáles serían requerimientos must have. Está bien si el coche únicamente tiene chasis y no tiene carrocería, ¿cierto? Está bien si es que tiene la estructura que puede soportar las ruedas, aunque no esté cubierto por la carrocería, ¿no es cierto? Por toda esta parte como externa. Entonces, estamos convencidos de que necesitamos desarrollar y construir las piezas individuales, el tren de transmisión entre el motor y la combustión, ¿no es cierto? Lo que va a permitir que las llantas se muevan. Y en este caso, lo que es imprescindible es tener este coche que se pueda manejar al final del año académico, ¿no es cierto? Que pueda menos avanzar en cierta dirección utilizando el sistema de combustión mediante, yo qué sé, gasolina, diésel, energía solar, lo que sea, ¿cierto? Cualquier tipo de resolución para estos elementos. Esos son los requerimientos, no es el diseño, ¿no es cierto? Cómo lo diseñas y cómo lo resuelves es otra cosa distinta. Pero sin estas cosas, sin el motor, sin las ruedas, sin el chasis, no va a poder moverse, ¿cierto? No va a poder funcionar. Los requerimientos should have, ¿cierto? Podrían querer agregar, este como no es un ejemplo mío, por si acaso, pueden encontrarlo en este URL. En el método should have, lo que nos describen es que se podría agregar una barra de remolque al automóvil. ¿Cómo lo vas a llevar hasta el lugar de prueba? Entonces es algo que deberían hacerlo. Aunque el auto sí se puede manejar sin esta barra de remolque. ¿Cierto? El proyecto puede tener éxito sin esta barra de remolque. Pueden buscar como otras maneras de transportarlo. Inclusive podrían agregarlo en una etapa posterior. Inclusive, miren, fíjense que no están hablando, por ejemplo, en estos dos.
en ninguno de estos elementos de un volante, ¿no es cierto? Si es que se instala un volante, o si es que se piensa en la posibilidad de instalar un volante, ¿qué sería? Must have, should have, could have. Tal vez en este caso va a depender un poco de los objetivos, inclusive del proyecto, ¿no? Si es que solo tiene que avanzar en línea recta, capaz que pueda ser should have, si es que es como otro tipo de recurso, ¿no es cierto?, que haga alusión a estas piezas individuales que permiten comunicar también al sistema de transmisión. No sé, puede tener como cierta lógica. Could have. Los estudiantes están pensando en instalar un tacómetro, ¿no?, para poder medir la velocidad. Entonces, no es un requisito importante, no les va a demandar demasiado tiempo, pero si es que lo hacen, sería increíble. Y después el won't have, ¿no es cierto? O el want. No tienen que fabricar un automóvil que realmente se conduzca en la vía pública, ¿cierto? Está destinado para como un proceso didáctico únicamente. Pero si quieren hacerlo, van a necesitar carrocería, cumplir normas de seguridad, tener aprobación de la agencia de tránsito, como muchísimo más elaborado. No va a pasar, ¿cierto? Es algo que no se va a hacer. Entonces aquí tenemos como una versión como algo aplicada que nos va a permitir identificar también cómo manejar todo este sinfín de requerimientos que hemos conseguido identificar durante este proceso, ¿no? Que es lo que vamos a empezar a desarrollar durante esta semana, esta primera categorización de los requerimientos. Hasta acá, cholos, tenemos preguntas con estos métodos. De categorización. ¿No hay dudas? Ya de una vez. No, profe, por el momento no. ¿Qué? Por el momento no, profe. Ok. Ok. Buenazo, porque sobre esto es el examen. Este es otro método, ¿no es cierto? Kano nos invita a organizar los requerimientos a través de otras lógicas. Que lo interesante de Kano es que es un método que está también centrado en el ser humano. Por ahora no vamos a hacer todavía este proceso. Nuestra primera aproximación va a ser la comunicación dentro del equipo. Sin embargo, pensemos en términos de estos dos ejes para entender también cuál puede ser como toda la implicación de entender cómo categorizar a través de Kano. Entonces, dentro del eje axial, dentro del eje de las Y's, pensemos en la satisfacción e insatisfacción del usuario, ¿no? Y en el eje longitudinal, en el eje de las X, podemos pensar en cuándo se cumple un requerimiento y cuándo se incumple con este requerimiento. Entonces, fíjense que dentro del extremo, ¿no es cierto?, de las coordenadas inferiores e izquierdas, aparecen otra vez los must be, que sería como un must have, ¿no? ¿Cuáles son estos requerimientos que tienen que cumplirse? Porque si no se cumplen, va a ser como una insatisfacción total del usuario. Entonces, todos estos requerimientos son súper evidentes y a veces el problema es que son tan evidentes que no son expresados, ¿no? Los requerimientos funcionales tienden a ser así, están como implicados dentro de todo el ejercicio, ¿no? Son como los más obvios y al mismo tiempo los que más pueden pasar por desapercibido.
para, tal vez como poner un ejemplo mucho más claro, ¿no? Si es que nosotros estamos manejando por la calle, o estamos caminando por la vereda, si es que la vereda es muy irregular, nos va a generar insatisfacción, ¿cierto? Y ustedes van a decir, como este alcalde es un desastre, si es que la calle está llena de huecos, van a quejarse lo mismo, ¿cierto? Nunca arreglan esta autopista. Sin embargo, si es que, por el contrario, ¿no es cierto? La vereda es como planita, es súper amplia, permite que caminen varias personas. Nadie va a decir como, qué bien hechita que está esta vereda, ¿no? O qué lindo que mantienen esta calle sin baches, sin huecos. Entonces hablamos de que tienen que cumplirse necesariamente para no generar insatisfacción en nuestros usuarios. Entonces pensemos en cuáles serían estos requerimientos súper importantes que tienen que estar presentes, ¿no es cierto? Para que nuestros usuarios no se sientan insatisfechos, que de nuevo es como el término de la eficacia, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas que de ley tienen que pasar? O sea, yo de ley necesito poder ingresar al sistema. Porque si no puedo ingresar al sistema, nada, no puedo ver nada de lo que se haya construido, ¿no? Nada de lo que se haya elaborado. Pero si es que sí puedo entrar al sistema, no es que me va a dar satisfacción. Por otro lado, vemos que en el arco superior izquierdo, ¿cierto? Cuando no se cumple con un requerimiento, genera insatisfacción. Y estos son requerimientos de atracción, ¿no? ¿Cuáles son como estas cosas que pueden terminar siendo atractivas o no para mis usuarios? Tal vez como ya más en términos de usabilidad y satisfacción. Volvamos como al ejemplo del SRI, ¿cierto? En el SRI era como súper difícil interpretar cuáles eran como estas palabras técnicas que aparecían por ahí, ¿cierto? Entonces, si es que estas cosas no se están cumpliendo, si es que no se maneja un lenguaje coherente entre el usuario, que no es un usuario técnico del caso financiero, si es que no tiene como esas consecuencias, no vas a sentir como satisfacción, ¿no? Y en como todo este cruce, ¿no es cierto?, entre no cumplidos causan insatisfacción, y mientras más se cumplen, te dan más satisfacción, están los requerimientos unidireccionales. Y los unidireccionales por lo general son como muy medibles, ¿no? Son súper específicos, pueden ser muy técnicos también. Entonces pensemos como en la velocidad de la respuesta del sistema. Mientras más rápido responde el sistema, va a ser como más bacán, ¿no? Mientras más personalizable sea, va a ser mejor. Mientras más, si quieren, como intuitivo inclusive, ¿no es cierto? Si queremos utilizar estas palabras como... si es que mientras más intuitivo sea, va a ser como más satisfactorio para el usuario también. Entonces, en los must-be, la presencia no es valorada, pero su ausencia tiene un impacto negativo. Entonces, si es que un teléfono no me permite al menos llamar, como no sirve para nada, ¿no? No está cumpliendo con los requerimientos básicos del teléfono. Ahora mismo, si es que el teléfono no me permite descargar aplicaciones, no está cumpliendo como los elementos básicos. No es que valoras, ¿no es cierto? Nadie te dice como, cómprate un nuevo teléfono que te va a permitir llamar y descargarte aplicaciones, porque ya son cosas que de ley tienen que estar ahí. Los elementos unidireccionales tienen esta satisfacción que es proporcional y por lo general eso, ¿no es cierto?, demandados por el usuario. Mientras más cantidad de megapíxeles tenga la cámara,
mientras más capacidad de almacenamiento tenga el teléfono, mientras más chips le puedas meter, fíjese. Los requerimientos atractivos tienen una presencia muy valorada. Su ausencia probablemente no tiene un impacto tan negativo. Estas nuevas características de la interfaz gráfica del usuario. Sí, iba a decir tipografía, pero esa creo que es la otra. Que son los indiferentes que, no están aquí, ¿no es cierto? Porque, sí, gráficamente es como difícil como presentarlos. Pero los requerimientos indiferentes, su presencia o ausencia no tienen un impacto en la satisfacción o insatisfacción de mi usuario. Por ejemplo, el utilizar una tipografía específica, ¿cierto? Desarrollar una tipografía para el sistema. Que sí, o sea, puede ser como tal vez un requerimiento de diseño por alguna razón en particular, pero el usuario no va a cachar. Lo más probable es que el usuario ni sepa, ¿cierto? Después hablamos que Kano permite generar un cálculo mucho más aterrizado y mucho más centrado en el ser humano a partir de una serie de preguntas, a partir de un cuestionario, ¿no? Entonces, un cuestionario puede ayudarnos a entender a partir de la presencia o la ausencia de ese requerimiento, ¿no? Entonces, pensemos como de nuevo, a través de tipografía, ¿cierto? Podemos preguntar a nuestros usuarios si es que el tener una tipografía diseñada específicamente para el sistema de realidad virtual, cómo los haría sentir y que lo valoren del 1 al 5. Entonces me gusta mucho, me gusta un poco, estoy neutral, puede como no estar o me disgusta, ¿no? Y después la misma pregunta con la ausencia. La ausencia de esa tipografía diseñada específicamente para mi sistema de realidad virtual, ¿cómo te haría sentir? Me gusta, un poco, soy neutral, no me gusta tanto o me disgusta. Ahora pensemos como lo mismo tal vez en términos de eso, del ingreso al sistema. Si es que puedes ingresar al sistema de realidad virtual, ¿cómo te haría sentir? ¿Cierto? ¿Te gustaría o no te gustaría? Y en el caso de no poder ingresar al sistema, ¿te gustaría, bla, 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 o no te gustaría, ¿no? Entonces es un poco como la manera en la que Kano diseña esta herramienta para terminar categorizando, ¿no? Y dependiendo de cuáles son las respuestas, te ayuda a entender cuáles de estos son atractivos. Fíjense que cuando las respuestas empiezan a calzar, ¿cierto? Dentro de esta tabla, desde la respuesta positiva, en lo que sí me gustaría, y de la respuesta disfuncional o negativa, en lo que no tiene como impactos extremos, son atractivos únicamente, ¿no? Pero si es que te gusta, ¿cierto? Que esté y esté. Es cuestionable, ¿cierto? Te gustaría que esté, pero también te gustaría que no esté, cuestionable. O lo mismo al revés, ¿cierto? Me disgustaría que esté y me disgustaría que no esté. Son requerimientos cuestionables. En los indiferentes aparecen todos los que se encuentran dentro de la etapa de 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Las respuestas que no terminan siendo tan extremas. O sea, puede pasar, puedo vivir con ello, o soy neutral frente a la función positiva, y también respuestas neutrales frente a la no presencia de este requerimiento, ¿no? De esta intervención.
Y finalmente, bueno, nos faltó acá, ¿cierto? Los unidireccionales, los que me gustaría en la función positiva y me disgustaría desde la función negativa. Y los must be, ¿cierto? Que son los que me disgustaría que no estén, pero soy neutral frente a su presencia. Hay también estos que son como, estos de reverse, son como, es como lo mismo, capaz como lo mismo que los atractivos, pero al revés, ¿no es cierto? Lo mismo que los must be, pero al revés. O sea, hay que plantearlos como al revés para entender dónde se encuentran. Pregunta sobre Kano. No, profe. Yo no les puse acá, hay un paper igual de Kano que les puedo cargar, que también, como lo explica, como full detalladito, ¿no? Como todo este proceso para poder desarrollar esta serie de valoraciones de requerimientos. Ténganlo igual como muy presente. Yo creo que todas estas herramientas deben tenerlas como muy presentes, ya no solamente para este taller, ¿no es cierto? Sino para todo lo que pueden pasar durante los próximos talleres, trabajo de titulación y la vida real inclusive, para que sepan o se acuerden al menos de cómo se llamaba este autor o en qué clase estaba esto, para que sepan a dónde pueden dirigirse para conseguir como información de estos métodos. Y finalmente pongan atención a Voler, ¿no es cierto? Que es algo que también vamos a utilizar. Entonces, Voler lo que nos permite es generar una tarjeta para cada requerimiento. Por ahora, sus requerimientos son anotaciones que tienen correlación o con sus personas, o con sus mapas de actividades, o con sus escenarios, o con el contexto de uso, ¿no es cierto? Directamente. Voler nos va a ayudar a, después de que nosotros hemos categorizado y jerarquizado nuestros requerimientos en must have, should have, could have y won't have, en cómo vamos a trabajar cada uno de ellos para saber exactamente de qué se trata este requerimiento. Entonces, yo les tengo aquí como una fichita como un poco más traducida, pero básicamente, ¿no es cierto? Lo que nos pide completar es número de requerimiento. Entonces, este es el 001, ¿no es cierto? Tipo de requerimiento. ¿Es un requerimiento funcional? ¿Es un requerimiento de datos? ¿Es un requerimiento de ambiente? ¿Cuál es la descripción? Entonces, define en una oración cuál es el requerimiento que has planteado. Y después una justificación, ¿no es cierto? ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparece este requerimiento? El originador es la persona o el lugar, ¿no es cierto? O el espacio en donde se ha creado este requerimiento. Entonces, parte de tal usuario, parte de tal escenario, parte de tal evaluación de tal tarea a través del contexto de uso de Maguire. Y el criterio, el thread criterion es cómo vamos a medir que se está cumpliendo este requerimiento, ¿no? Satisfacción e insatisfacción son estos elementos que evidentemente aparecen tras la valoración del usuario. Pero para este ejercicio nosotros vamos a intentar utilizar a nuestros usuarios persona, ¿cierto? Entonces piensa como que fueras tu usuario persona e intenta valorar cuán importante sería para mí que se cumpla y cómo me sentiría de satisfecho con su presencia o de insatisfecho si es que no está presente, ¿no es cierto? Que tiene como esta misma relación con Kano. Y esto le asigna una prioridad, ¿no? Dentro de nuestra escala son must have, should have, could have y won't have.
Muchas veces los requerimientos pueden estar en conflicto con otros requerimientos, ¿no es cierto? Por un lado aparece esta cosa de que tiene que ser súper rápido y que tiene que ser muy eficiente, pero por otro lado, otros usuarios u otros escenarios plantean que tiene que tener como una lógica de relajamiento y que tiene que estar distribuido en el tiempo y que más bien pensamos a través de lógicas de slow design. Entonces empiezan a entrar en conflicto uno, dos o más requerimientos, ¿no es cierto? Entonces podemos poner la lista de todos los requerimientos que aparecen. Si es que hay materiales adicionales que nos ayudan como a clarificar este requerimiento en particular, los anotamos aquí. Y hay un historial también, porque los requerimientos pueden ir cambiando, ¿no es cierto? Hablamos de, de la especificación de requerimientos como este documento vivo, que puede transformarse. En este caso, no vamos a utilizar el número de casos de uso, que obedece a otro tipo de valoraciones, pero sí, Voler vamos a usarlo para enlistar al menos nuestros requerimientos must have, ¿no? Entonces, déjenme solo crear esto. Ya. Entonces, en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Vamos a revisar. Qué bueno que ya llegaron a darle el Pato y que Sergio ya está conectado también. ¿Qué más, cholos? Entonces vamos a revisar nuestro listado de requerimientos, ¿cierto? Y vamos a empezar a conversar entre nosotros para poder categorizarlos a través del método Moscú. Mi recomendación es que utilicen el Padlet. Acuérdense que en el Padlet podemos crear estos esquemas de columnas y que con las columnas también podemos decir aquí van los must have, aquí van los should have, aquí van los could have y aquí van los won't have. Tengan siempre a sus personas a la mano, ¿cierto? Sus fichas de usuario, tenganlos presentes todo el tiempo y utilicen también como la reflexión en ellos para entender dónde podría ir cada uno de estos requerimientos. Entonces, el objetivo de la semana de hoy, uno de los objetivos es terminar esta categorización de requerimientos, ¿cierto? Terminemos como todo nuestro listado de requerimientos. Idealmente vamos a tener un montón, pero vamos a categorizarlos para saber cuáles son las cosas en las que vamos a concentrarnos durante los próximos meses. Categoricemos estos requerimientos, utilicemos el método Moscú y vamos a crear estas fichas de Voler, sobre todo para tener presentes nuestros requerimientos must have, ¿no? ¿Preguntas hasta acá, mis cholos? No, por mi parte no. Con los demás, ¿avanzaron a cacharla? ¿Cómo está tu sobrinito, Darly? Ay, nos asustamos, es que le salió mucha sangre. Pensamos que se rompió la cabeza, pero solo se lastimó las. Entonces ya le fuimos, ya le limpiamos y ya está mejor, está por ahí jugando. Y le entendí ahí más o menos porque llegué a la mitad de la clase, así que ya voy a leer lo que ha puesto en la clase. Porque puso las tablitas, ¿verdad? Sí. Las tablitas. Ajá, o sea, de los autores. Sí. Ya. Y la referencia bibliográfica, sí. Okay. Ya. También está ahí como este vínculo en el EVA a un artículo de la web de Interaction Design, en donde se explica también el método Moscú, ¿no? Ya. Pato, Sergio, ustedes llegaron luego de la Darly. Ya. Y el Pato, voy a crear los espacios de trabajo.